La Reforma Protestante tuvo una gran importancia debido a que con ella se plantea por primera vez el problema de la instrucción universal, la cual consistía en la exigencia de que todo cristiano debe estar en condiciones de leer las Sagradas Escrituras. En algunos aspectos, la Reforma Protestante se enlaza estrechamente con las posiciones humanístico-renacentistas. En otros, se aparta de estas casi con violencia polémica. En el Renacimiento ya se había planteado la renovación de la vida religiosa. La religión de los platónicos renacentistas era una religión de doctos, pero más que una religión, era una filosofía teológica incapaz de difundirse entre las masas populares y de valer como principio de renovación de la religiosidad. La reforma de la vida religiosa solo podía ser resultado de un retorno a las fuentes mismas del cristianismo, o sea, no a los teólogos y a la teología greco-oriental, sino a la palabra de Cristo revelada en la Biblia. Para conseguir una renovación religiosa, tenía que arraigar de nuevo directamente en el anuncio bíblico, liberándolo de las superestructuras tradicionales y restaurándolo en su forma genuina y en su potencia original. En la persona de Erasmo se realiza la íntima fusión entre actitud humanística y aspiración a real reforma religiosa. Al estudio de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, se dedicó Erasmo, estableciendo el texto crítico, del cual luego hizo traducción y sostenía que la Biblia debía ser leída y comprendida por todos. De esta lectura y comprensión de la Biblia, Erasmo espera esa reforma de renacer que es la restauración de la verdadera naturaleza humana. De esa forma, Erasmo definió el concepto de reforma como renovar la conciencia cristiana mediante el retorno a las fuentes del cristianismo. Erasmo contrapone el renacimiento que solo la palabra de Cristo puede determinar. Quien desee instruirse en la piedad más que en los debates, se ocupe lo más posible de las fuentes y de aquellos escritores que más directamente derivan de las fuentes. Por eso Erasmo se dedicó al estudio de los padres de la Iglesia, inspirada en la fuente cristiana, y repudió la especulación escolástica. En 1519, Lutero le envió una carta pidiéndole que se pronunciara públicamente en favor de la reforma a Erasmo, pero éste se negó a seguirlo. Más tarde, en 1524, ataca a la reforma a propósito del problema del libre albedrío. En su escrito contra la negación de Lutero, reivindica para el hombre la libertad de salvarse. La gracia divina no es más que la causa principal de la salvación. La libertad del hombre es causa secundaria. La salvación es el fruto de la colaboración entre el hombre y Dios. Martín Lutero fue el campeón del retorno a las fuentes cristianas como vía para renovar la conciencia religiosa. Él negaba rotundamente la validez de la tradición cristiana y se proponía acudir al propio Evangelio. Consideraba también el magisterio directo de Cristo y los apóstoles como el único válido, y la fe en la verdad del mensaje cristiano como base exclusiva de la salvación, basándose en la justificación por medio de la fe, la cual dicta que el hombre que tiene fe es un hombre que ha sido justificado, al que se le han perdonado los pecados y que por consiguiente está seguro de su salvación. La fe es la confianza en la justificación por parte de Dios, y la justificación por la fe implica renunciar a toda iniciativa por parte del hombre, el confiado abandono de Dios y la certidumbre interior de la salvación. Pues para Lutero, la razón es la más encarnizada y pestífera enemiga de Dios. El retorno del Evangelio suponía negar la función mediatoria entre el sacerdocio y los sacramentos instituidos por la Iglesia. Lutero reduce estos sacramentos simplemente a dos, el bautismo y la Eucaristía. El valor de estos sacramentos está condicionado por la fe, que es una relación entre el hombre y Dios. La justificación por la fe despoja de todo valor a las llamadas obras meritorias. Las buenas obras no bastan por sí solas para salvar a nadie. Son el fruto y el signo de la salvación, mas no la causa de ella. Para Lutero, el libre albedrío no es nada. Lo excluyen la presencia y la omnipotencia divinas. Dios predestina a los hombres para la salvación, pero a los que no predestina, se condenan. La doctrina de Lutero hizo valer en el dominio religioso el retorno a los orígenes, que había sido la preocupación central del Renacimiento, haciendo que el hombre se desempeñara, como lo había intentado,
el Renacimiento, en las obras de la vida y sustrayéndolo así a las ceremonias y al culto externo. Zwinglio y Calvino. El reformador suizo Ulrico Zwinglio fue el reformador del humanismo. Abrazó la doctrina humanística de una sapiencia religiosa original en la cual confluyen, acordándose entre sí, los textos de las Sagradas Escrituras y de los filósofos paganos. El concepto de Dios se transforma en un teísmo universal que no rechaza ninguna de las determinaciones filosóficas de la divinidad. Dios es el ser, el sumo bien, la unidad en el sentido eleático, la naturaleza misma. Al igual que Lutero, Zwinglio quiere que el hombre se haga en la vida social, pues solo en ella puede realizar las buenas obras que revelan la gracia justificadora. Lutero había combatido a los movimientos de la pequeña nobleza y a los campesinos, quienes en nombre de los ideales reformistas habían tratado de sustraerse al yugo de los privilegios feudales. Zwinglio ambicionaba renovar la vida política y social mediante el retorno a la sociedad cristiana original. El hombre se salva solo en virtud de la predestinación divina, que lo hace partícipe de los méritos de Cristo. La voluntad del hombre es nula frente a la predestinación. Gracias a esta inquebrantable confianza, el calvinista adquiere una fuerza de convicción que llega al fanatismo. Para Calvino el trabajo es un sagrado deber, y el buen éxito en los negocios puede incluso ser prueba del favor de Dios. Calvino promovió una especie de régimen teocrático. Se realizaba mediante firmas regulares de elecciones democráticas. Consecuencias político-educativas de la Reforma Protestante. El principio de la libertad de conciencia encontró limitaciones entre los mismos reformadores, quienes elaboraron nuevos conjuntos de dogmas. Pero no se trata solo de diversidades dogmáticas, sino de movimientos que tenían como base diferentes fuerzas sociales. Lutero se apoyaba cada vez más en los poderes políticos constituidos, es decir, en los príncipes y en las acaudaladas oligarquías financieras de las ciudades renanas y hanseáticas. Se explica su reconocimiento del origen divino del poder político. Se atribuía a ocuparse de la organización eclesiástica y más tarde a la educación del pueblo. Por ello, el luteranismo se difundió por zonas y reinos de estructura feudal. Por otro lado, Calvino carecía de poderes políticos organizados en que apoyarse, por lo que se veía obligado a disciplinar y explotar al máximo las capacidades de autogobierno de la pequeña y media burguesía. El calvinismo no se difundió rápidamente, ya que siempre estuvo ligado a formas de autogobierno político-administrativo. En pocas palabras, Lutero formó buenos súbditos y Calvino buenos ciudadanos. Las consecuencias que trajo consigo la Reforma Protestante fueron: afirmación del principio de la instrucción universal, formación de escuelas populares destinadas a clases pobres, control casi total de la instrucción por parte de autoridades laicas, creciente fisonomía nacional de la educación en los diversos países. Estas consecuencias ocasionaron que un sinnúmero de escuelas religiosas dejaran de funcionar, debido a que se exigía que todos y cada uno de los creyentes estuvieran en condiciones de leer e interpretar directamente las Sagradas Escrituras. Para esto, Lutero dirigió llamamientos a la nobleza alemana, magistrados y a los príncipes con el fin de promover la instrucción de todos los ciudadanos, mujeres y varones. Asimismo, Lutero se tomó la tarea de traducir una versión de la Biblia al idioma alemán. Se encargó de promover la creación de nuevas escuelas populares de carácter práctico y en lengua vulgar, y consideraba que los niños encuentren en el estudio igual o mayor placer que en los juegos, para así facilitar su aprendizaje. Felipe Melanchthon fue amigo y colaborador de Lutero. Logró establecer en el campo educativo un feliz equilibrio entre la tendencia realista de Lutero y la representada por Erasmo, más formal y preocupada por la elegancia y armonía literaria. A Melanchthon se le confió la nueva organización eclesiástica y escolástica de Sajonia, así como la reorganización de los estudios en la Universidad de Wittenberg, y cuidó personalmente un pequeño contubernium de tipo italiano que preparaba estudiantes para estudios universitarios. Es digno de especial atención el hecho de que las dos más famosas escuelas protestantes de carácter humanístico hayan sido escuelas públicas municipales. La primera fue fundada por Juan Sturm, en Estrasburgo,
mediante la fusión y reorganización de otras escuelas preexistentes. Sturm quería una escuela amplia y numerosa, donde existiera variedad de maestros y alumnos, esto para poder ordenarla en forma más racional. En esta escuela las lenguas clásicas reinaban, y la organización de las clases y de los horarios era perfecta, no obstante que el número de alumnos a veces era bastante bajo, aunque en su mayoría no eran universitarios. El gimnasio de Estrasburgo sirvió como modelo a una gran parte de escuelas humanísticas protestantes de Alemania, y también escuelas promovidas en la Europa católica por los jesuitas. La segunda fue fundada por Valentin Friedland, denominado Trotzendorf. Fundó un gimnasio organizado como una república en miniatura, con senadores, cónsules, cuesores, etc., donde Trotzendorf era el dictador, pero concedía a sus alumnos una amplia autonomía que resolvía en formas de un efectivo autogobierno. Los ecónomos atendían a los alojamientos, los éforos a los comedores, y los cuesores a todo lo que concierne a las lecciones. Los culpables de infracciones eran remitidos al Senado compuesto por 12 miembros y se podían defender preparando y pronunciando un discurso en latín. El objetivo de Trotzendorf era hacer el estudio más vivo y atractivo que los juegos, pero el rasgo más original de su creación era el que promovía hacer que de las actividades sociales de los alumnos surgiera la existencia de una disciplina y una ley libremente impuesta y respetada. La Contrarreforma. La Reforma despertó energías religiosas y culturales dentro y fuera de las dos grandes corrientes del luteranismo y calvinismo. El racionalismo religioso no se rinde, y con Lelio y Fausto, exiliados sieneses, intenta arraigar en Polonia, donde la obra de los jesuitas arrasará con toda forma de cristianismo reformado. El primer acto importante denominado Contrarreforma abarca la reforma interna de la Iglesia Católica, su actividad de lucha contra el proteísmo. Al aprobar en 1540 la Constitución de la Orden, Paulo III, el primer papa de la Contrarreforma, se encontró con una verdadera milicia perfectamente organizada fuera de la jerarquía eclesiástica y dispuesta a ejecutar. El más importante acto oficial de la Contrarreforma fue el Concilio de Trento, durante el cual triunfó plenamente la obra de los jesuitas, tendiente a imponer la tesis de la absoluta primacia del Papa. La educación de la Contrarreforma. Se observaba una notable evolución de los ideales humanísticos a los ideales de la Ilustración. La educación contrarreformista mantiene la fisionomía humanística. Escuelas jesuitas. Los jesuitas, que se ocuparon exclusivamente de la enseñanza secundaria y superior, su fin perseguido era el que triunfe siempre y donde quiera la política de la Iglesia. Fundaron colegios, el primero de los cuales fue el Colegio Romano, que se debe a San Juan Ignacio de Loyola. Sus establecimientos educativos se multiplicaron con rapidez en diferentes países. Los estudios fundamentales para ello eran la gramática, retórica, lógica, matemáticas, física, ética, psicología y metafísica. Los jesuitas tuvieron fama de ser excesivamente laxistas en su función de directores espirituales, o sea, de justificar fácilmente las infracciones a las leyes morales y religiosas cuando ello no era en detrimento de la Iglesia.